Muy bien, entonces en la sesión de ayer quedamos trabajando o vimos el proceso general de creación de un proyecto de consola específicamente. Diferencias entre cada una de las plantillas que existen en nuestro entorno de desarrollo. Hay muchísimas diferencias, sobre todo cuando queremos específicamente trabajar sobre un tipo de proyecto. Importante recordar que nuestro IDE de desarrollo debe tener las diferentes extensiones para poder trabajar con nuestros entornos en C#. Básicamente podemos decir que necesitamos la extensión DevKit, que es el kit de desarrollo, llamémoslo así, para integrar Visual Studio Code con nuestro entorno de C#. Ahora bien, pues se puede decir que hay herramientas o extensiones que cuando se instalan, automáticamente instalan el resto de componentes, porque son necesarios para que esa herramienta funcione adecuadamente. Ya revisamos los conceptos generales de las carpetas del bin, del OBJ, en qué consiste la carpeta base del CS Project, en donde mencionábamos que encontramos las diferentes dependencias y recursos que usamos. Ahora nos vamos a introducir de lleno en la parte básica de la programación en C#. Realmente, pues, este módulo es esencial, básico, como su nombre lo indica, porque nos va a permitir conocer los diferentes aspectos del lenguaje. Aspectos como variables, constantes, vamos a ver algunos tipos de datos, vamos a entender el tipado fuerte de los datos, que en este momento va a jugar un papel muy importante para ustedes como programadores. Entonces, vamos a comenzar revisando esos conceptos que son básicos a la hora de trabajar con el lenguaje. Recordemos, como para refrescar algunos conceptos básicos sobre variables, vamos a recordar que una variable en esencia es un espacio reservado en la memoria, la cual nosotros vamos a utilizar específicamente para acceder a la información. Recordemos que esos espacios de memoria están representados por una dirección y esa dirección está expresada en formato hexadecimal. Tenemos los conceptos básicos sobre palabras reservadas. En un lenguaje de desarrollo o programación, una palabra reservada es aquella palabra propia del lenguaje, la cual nosotros vamos a utilizar para poder construir los diferentes elementos. Es importante que tengamos presentes que en C#, al igual que en otros lenguajes como Java, nosotros necesitamos definir cuál es el tipo de dato que va a tener nuestra variable. Aquí ya no funciona como en Python, que imaginariamente Python asumía el tipo de dato de acuerdo al dato que ustedes le estaban almacenando al momento de ser declarado. Aquí ya tenemos que definir el tipo de dato. Y tenemos que la sintaxis básica que tenemos para definir una variable es, primero, el tipo de dato, luego acompañado de su identificador. Y por último, le asignamos la información. Esto que dice string.empty, básicamente lo que estamos haciendo es indicándole al lenguaje que esa variable va a ser vacía, no va a contener información. Aquí ya no vamos a utilizar los símbolos de comillas para indicar vacío. Eso ya está fuera de contexto en la programación en C#. Tenemos las constantes, que básicamente, como todos conocemos, una constante es ese espacio reservado en memoria, el cual no va a cambiar durante la ejecución del programa. Siempre se va a conservar. A diferencia de Java, una constante en C# se define con la palabra reservada const. A continuación va el tipo de dato y por último el nombre de la constante. Es importante que por buenas prácticas
que ustedes ya son conocedores, tenemos diferentes maneras de expresar los identificadores, camel case y stream case. Vamos a trabajar esos dos formatos. Las constantes siempre se van a trabajar con stream case, es decir, todos los nombres en mayúscula. Constantes que encontremos en minúscula, pues no van a ser propias o adecuadas para nuestros programas. Importante que tengamos en cuenta los tipos de datos. Los tipos de datos en C# me van a permitir conocer o identificar la cantidad de información que me va a permitir almacenar. En este punto es clave que ustedes como desarrolladores optimicen los recursos que van a tener disponibles para sus datos. Ya en este punto es clave que ustedes sepan qué tan grande es la información que van a almacenar en una variable. Eso va a permitir que su programa sea óptimo. Eso también nos va a servir para una evaluación de rendimiento de nuestros programas. No es lo mismo tener un tipo de dato entero a un tipo de dato short, el cual me va a permitir almacenar una longitud específica. Si su requerimiento en programación son almacenar valores muy pequeños, no voy a definirlo como entero, lo definimos como short byte o sbyte. Es importante que ustedes comiencen a definir estos requisitos y que en el análisis que ustedes hagan previamente durante el desarrollo o para su desarrollo, especifiquen muy bien las necesidades de la información que van a almacenar. Tenemos el byte, el short, el ushort. El ushort básicamente son esos números enteros que van desde el 0 a 65.000, donde no se van a soportar valores negativos, solamente van a tener valores positivos. Es muy importante que ustedes también tengan presente si la información que van a almacenar va a tener la necesidad de ser soportado con números negativos. Ahí es importante seleccionar el tipo de dato adecuado. Tenemos los tipos de datos de punto flotante o decimales, son conocidos como el float, doble y decimal. No es lo mismo usar un doble, a usar un decimal o a usar un float, porque cada uno de ellos va a tener una capacidad totalmente diferente. Y al tener una capacidad diferente, el espacio de memoria que se va a almacenar para cada uno de estos tipos de datos va a ser diferente. Entonces no es óptimo tener un float para almacenar un valor 1. Es ilógico hacerlo. No, es que lo que buscamos es optimizar por si acaso la respuesta me da decimal o flotante. Pues, estimados programadores, eso ya ustedes lo deben determinar en el análisis. Si en el análisis ustedes determinan que el requerimiento es almacenar un valor decimal, deben analizar muy bien cuál de esos elementos es el más adecuado. Es importante tener en cuenta que cada uno de ellos me va a permitir expresar ciertos elementos. Vamos con nuestro primer ejercicio. Nuestro primer ejercicio tiene dos connotaciones especiales. Si ustedes se dan cuenta, vamos a encontrar la palabra reservada var. Esa palabra reservada var es nueva en C#. Si no me equivoco, fue incorporada desde la versión 10, más o menos. Var funciona como una variable dinámica. Una variable dinámica quiere decir que al igual que en Python, se está asumiendo el tipo de dato de acuerdo al valor que le estamos asignando. Muy importante tener en cuenta. Pero para usar var existen ciertas reglas específicas que las veremos más adelante. Tenemos la definición de tipo doble, en el cual pues, simplemente estamos definiendo un valor x, 12.3. Vamos a tener un console.writeLine. Recordemos que el console es la clase que me va a permitir manipular, manejar la terminal, la consola de mi programa. En este sentido, WriteLine
me va a permitir imprimir una línea de código y realizar un salto de línea. Existe WriteLine y Write. Las diferencias entre estos dos métodos radica en que uno inserta un salto de línea y el otro no inserta ningún salto de línea. A continuación tenemos una interpolación de variables. Así como existe en JavaScript el backtick que nos va a permitir a nosotros interpolar variables, en C# tenemos el símbolo pesos. El símbolo pesos es un símbolo que se utiliza para dar formato y poder insertar interpolación de variables. En este caso, estoy interpolando el valor de la variable A y la variable B. El objetivo es que se imprima en la consola el resultado final. Es importante, por favor, tener en cuenta que en ese momento vamos a ir creando proyectos por ejercicio. ¿Cuál es el objetivo? Pues, obviamente necesitamos practicar cada uno de los diferentes comandos que nos ofrece el entorno de Netcore. Entonces, simplemente .NET New Console. Y vamos a colocar nuestro ejercicio 01. Recordemos que lo que hace es consultar las diferentes plantillas y obtenemos la información de la plantilla de consola y nos genera el proyecto. Ingresamos, simplemente abrimos ya Visual Studio Code y por aquí tenemos este señor. Es muy importante, por favor, que cuando ustedes creen sus proyectos, abran el proyecto específicamente. No se pongan a trabajar en la carpeta global de sus proyectos porque van a tener problemas a la hora de compilar y ejecutar los proyectos. Se debe abrir el proyecto exclusivamente en la carpeta del proyecto. Ahora bien, por acá nos vamos a encontrar con nuestro archivo principal. Muchos se han preguntado, ¿necesitamos trabajarlo de la forma convencional o necesitamos trabajarlo de la nueva forma? ¿Cuál es lo más práctico? Es indiferente, es indiferente. Cuando lleguemos al Entity Framework, pues obviamente lo seguiremos trabajando de la forma más reciente, es decir, sin expresar el método principal. Por ahora, pues el que quiera cambiarlo, siéntase libre de hacerlo. El que no, no hay ningún problema, igual no vamos a tener ningún inconveniente a la hora de trabajar. Básicamente, lo que voy a hacer es limitarme a copiar y pegar estas cortas líneas y las voy a tener acá. Acá tenemos unos espacios. Si yo necesito ajustar el documento o el código, pues básicamente podemos dar clic derecho y acá podemos darle formatear documento. Y él automáticamente me va a ajustar y me va a indentar el código, pues teniendo en cuenta las características de configuración que tengamos en Visual Studio. Ojo, importante, no se estresen que a mí me sale el color verde y a ustedes les sale en rojo o les sale en amarillo. Eso no tiene nada que ver con la lógica y con la programación. Eso depende del tema que ustedes tengan seleccionado en su Visual Studio Code. Por acá pues nos vamos a encontrar con lo que hemos codificado previamente. Hay dos maneras de ejecutarlo. Fíjense que a mí no me aparece la ejecución o el botón de ejecución. ¿Por qué? Porque tengo por defecto el perfil default. ¿Qué tengo que hacer? Vengo y activo el perfil de desarrollo en .NET. Hay varias cosas que hay que tener en cuenta. Número uno, puedo ejecutarlo desde acá.
No es que no logro ejecutarlo, no es que mi programa no funciona, no es que mi Visual Studio Code genera muchos problemas para la ejecución. Sencillo. Venimos por acá, terminal, nueva terminal, y hacemos uso del .NET CLI. Y ejecutamos con el comando .NET run. Damos un enter, esperamos unos momentos y él automáticamente hace la ejecución. Quiere decir que no dependemos de este señor. Ahora bien, importante, todo lenguaje de programación, nosotros debemos tener un elemento fundamental y son los comentarios. Los comentarios hay dos formas de especificar. Comentario en línea y comentario en párrafo. Eso es un comentario en línea. ¿Ok? Doble barra. Ahora bien, eso es un comentario en párrafo. Noten ustedes que cuando coloque el comentario barra asterisco, automáticamente se pone todo en verde. ¿Por qué? Porque él está esperando la etiqueta de cierre del comentario de párrafo. Asterisco barra. Con esto yo ya puedo empezar a edificar o construir mi bloque de comentario. Esto es un comentario de bloque. Y de ahí en adelante ustedes pueden escribir todo lo que necesiten, todo lo que quieran. ¿Ok? Entonces es importante que de ahora en adelante, cuando estemos trabajando en C# en nuestros programas, esté todo debidamente comentado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si no tenemos comentarios? Nosotros nos vamos a encontrar con un concepto muy importante, específicamente en .NET, específicamente en C#, los literales. Los literales es la forma como nosotros vamos a expresar algunos tipos de datos. Tenemos, por ejemplo, el literal D. Este señor me va a permitir poder llevar a cabo una definición de que este tipo de dato es doble. Notemos que no le estoy colocando ni punto ni nada por el estilo. Si lo dejara de esta manera, sin el punto decimal, posiblemente C# me diría, señor, esto está mal. Venimos por acá, no sé, voy a ponerlo acá, punto y coma, y él aquí me va a empezar a colocar. Me dice que una asignación innecesaria de tipo de dato. Posiblemente él estará esperando que yo lo utilice. No me arrojó ningún error de compilación, ¿cierto? Ni de sintaxis. Pero es importante que nosotros tengamos esa necesidad estricta de definir de manera correcta el tipo de dato y sus valores. Fijémonos en este tipo de dato. Acá, si analizamos este código y le voy a dar a ejecutar, ¿cuál es el resultado final? ¿Qué situación se presenta con este símbolo? ¿Ah? Una coma. Si yo lo pongo acá, ¿qué va a suceder? Voy a obtener el mismo resultado. Resulta que C# nos va a permitir en un momento dado usar el símbolo guión bajo
para poder formatear nuestros valores numéricos y poder ver, digamos, una separación mucho más amplia. Ejemplo, si yo tengo esto, fíjense que él automáticamente ahí pone una expresión. Si ejecuto, pues, vamos a obtener este formateo. Bueno, formateo no hay. Pero ¿qué pasa si yo hago esto? Y mando a imprimir. ¿Qué pasó con ese valor? 3 millones quedó igual. No hay ninguna diferencia. Pero visualmente, en la asignación de mi dato, para mí es mucho más claro ver ese valor que indica 3 millones. Digamos que el símbolo bajo que estamos utilizando en este punto nos va a servir simplemente para un formateo visual, ¿cierto? Para un formateo visual. ¿Qué pasa si yo utilizo esto? Ay, perdón. ¿Por qué vota error? ¿Por qué vota error? ¿Qué me está diciendo? Primero, que se esperaba punto y coma. Solo asignación. Wow, incremento, decremento. ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué creen que está pasando eso? ¿Ah? Coma, punto y coma. ¿Qué es lo que está pasando? Es muy importante tener presente que el punto está marcando el decimal. Pare de contar. Ah, o sea, hace que la coma, si yo pongo coma aquí pasa algo. Nada que hacer. ¿Ok? También me la está tomando de forma incorrecta. Cuando nosotros ingresamos datos desde consola, vamos a tener ahí una pequeña disrupción. Ya ahorita lo vamos a ver cuando veamos lectura de datos. ¿Ok? Ya lo vamos a ver. Quiere decir que el símbolo guión bajo lo vamos a utilizar específicamente para poder formatear y poder visualizar nuestros valores. Si yo quisiera poner un decimal en este punto, lo hago de esta forma. Porque mi símbolo de decimal en .NET, en C Sharp, es el punto. Si vengo y ejecuto esta vuelta, pues vamos a obtenerlo. Fíjense lo siguiente, punto, y aquí me lo expresa en coma. Pero, ¿por qué? Por la configuración regional de su sistema operativo. Si ustedes van y revisan la configuración regional del computador, el separador de decimal es la coma. ¡Wow! Aprendieron algo nuevo el día de hoy. Para eso se utiliza la configuración regional del sistema operativo, para que los lenguajes puedan detectar separación de comas, símbolos monetarios, formato de moneda, formato de fecha y hora, etcétera. Para eso se utiliza la configuración regional. Quiere decir que nosotros podemos manipular desde nuestra terminal la configuración regional del sistema operativo. La respuesta es sí.